Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, qué alegría volver aquí de nuevo un mes más, ya finalizando Bienestar Online y hoy con un tema súper interesante para nuestros egresados, nuestros miembros de la comunidad, nuestros estudiantes que aunque están en vacaciones sabemos que también algunos se conectan y si no, lo van a ver después. Así que bueno, estamos muy contentos de hoy con este tema, gestión inteligente del tiempo. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que a veces han hecho de todo y ustedes dicen, pero siento que no me rindió el tiempo. O también les puede pasar que se les pasó el día volando y dice, pero si no hice nada, entonces, hoy vamos a estar con una profesional en el área, nuestra psicóloga Andrea Bernal, que ella nos va a dar algunos tips sobre cómo debemos de organizarnos y cómo debemos de manejarnos de manera inteligente, ser súper organizados. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestra psicóloga Andrea. Doctora, muy buenas noches, adelante. ¿Qué hace Angie, muy buenas noches. Gracias por esta invitación tan especial con este tema que pareciera muy sencillo, pero que no lo es. No lo es por lo que tú dices, porque a veces nosotros tenemos unos conceptos referente al tiempo y hacer muchas cosas y sucede eso que tú dices, es que he hecho tantas cosas, pero finalmente no hice nada. ¿Cierto? Entonces, hablar de tiempo al final del año, yo creo que es una propuesta que haces y que propones muy bonito y es empezarnos a evaluar, bueno, ¿qué estamos haciendo con eso a lo que nosotros le decimos tiempo? ¿Qué podemos hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo podemos optimizar? Si es que así se llama, la optimización del tiempo. Entonces, vamos a estar trabajando durante estos 55 minutos en un tema que invitamos a todos para que compartan el enlace con sus amigos, con sus familiares, con quien crean ustedes que necesitan conocer de ese tema. Y quienes no puedan vernos en directo, pues no duden en buscarnos en las redes sociales, en especial en YouTube, en la página de la UNAP. Ya tú nos dices, Angie, exactamente el enlace para que nos puedan ver desde el enlace de la UNAP, la grabación cuando ya quieran. Claro que sí, ustedes se pueden conectar si no tienen el enlace, por ejemplo, en nuestro canal de UNAC, canal UNAC en YouTube, y también nos pueden buscar en Facebook como Corporación Universitaria Adventista, pueden compartirlo, en este momento estamos también en la plataforma de Facebook, Facebook Live, así que bueno, doctora, adelante y gracias por acompañarnos, así que bueno. Muy bien, Angie. Entonces vamos a comenzar. Y en esto primero que vamos a comenzar y que vamos a ir presentando, yo les voy a contar un poquito desde la psicología y también desde los aportes que nos da la neurociencia aplicada al comportamiento, a la neurobiología del comportamiento, que hemos ido encontrando en relación al manejo del tiempo, a la neuropsicología del tiempo. Cómo nuestro cerebro puede decidir o llegar a definir lo que nosotros conocemos como productividad. Entonces vamos a estar trabajando este tema y dentro de esa estructura, pues vamos a comenzar haciéndonos una pregunta muy clara. Yo sé que muchos de ustedes han visto en las redes sociales o han estado pues como interactuando en las redes sociales sobre un meme que aparece mucho y es, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque yo tengo las mismas 24 horas que tenía Leonardo da Vinci, pero a mí el tiempo no me alcanza. Si estamos en el mismo tiempo de Leonardo da Vinci, porque yo veo que él hizo un montón de cosas y a mí no me alcanza el tiempo para nada, y en muy corto tiempo él hacía muchas cosas. Y a veces aparece como ese meme, como diciéndonos, es que tienes que hacer muchas cosas durante el día, es que te tienes que esforzar más, es que tienes que ser ultra productivo, tienes que producir, 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 producir. Y entramos en una era de la productividad donde creemos y pensamos que entre más ocupados estemos, más exitosos somos. Y entre más ocupaciones tengamos y más funciones tengamos, es porque soy una persona exitosa, soy una persona muy importante. Y en realidad lo que nos está reflejando esta propuesta del manejo del tiempo es algo totalmente diferente. Nosotros no podemos comparar esta productividad que tenemos, esta alta productividad que tenemos en nuestra cotidianidad, en la época en que estaba en el renacimiento de Leonardo da Vinci empezando, porque en la época del renacimiento pues no existían las pantallas, no existía el celular, no existía la tecnología, las mujeres estaban en las casas,
eran cerebros diferentes a lo que hoy nosotros conocemos como el funcionamiento del cerebro en relación al tiempo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces, vamos a trabajar en este tiempito para mirar cómo podemos llegar a predecir, cómo esa neuropsicología nos permite poder producir o usar un conocimiento a nuestro favor. ¿Por qué esas 24 horas de Leonardo no son comparables a las 24 horas que yo utilizo hoy? ¿Por qué ese cerebro cambió? ¿Cómo cambió? Y por qué en este momento nosotros no podemos estar hablando de gestionar el tiempo, porque en realidad nosotros no gestionamos el tiempo. El tiempo es algo externo a nosotros, a nuestra capacidad de control. Nosotros no podemos tener control del tiempo. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Entonces, lo que yo puedo controlar es cómo logro utilizar ese espacio en la atención y en la energía cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que yo controlo? Mi atención y mi energía cognitiva. En realidad, yo no puedo gestionar el tiempo. Yo no puedo decir, tengo mucho tiempo perdido, porque el tiempo sencillamente es el tiempo y es algo externo para mí. El tiempo se da para todas las personas, no solamente se da para mí, se da para todos, está fuera de mi alcance. Lo que yo sí puedo gestionar es mi atención y mi energía cognitiva. Entonces, cuando yo digo, la verdad es que no gestiono el tiempo, no es eso, es no logro gestionar mi atención y mi energía cognitiva a las funciones diarias que realizo, a eso que realizo en el día a día. Entonces vamos a ver cómo desde estos avances de la neurociencia, pues podemos llegar a tener como una explicación. ¿Qué hemos encontrado en relación a ese manejo de la atención y a ese manejo de la energía cognitiva? Existe una teoría que habla de la ley de Parkinson. Parkinson es un neurocientífico británico, Philip Parkinson, y él vino a plantear una característica especial de nuestro cerebro que hoy, gracias a los avances de la neurociencia y a todo lo que hemos avanzado en los últimos 20 años, pues hemos logrado descifrar y hemos logrado decir eso que él consideraba una teoría, pues en realidad sí funciona en el cerebro. Y es que nuestro cerebro está preparado y está diseñado como es un cerebro que está centrado en la supervivencia, en nuestra capacidad para sobrevivir a cualquier contexto. Entonces, él empieza a diseñarse de que si yo tengo que hacer una tarea para entregar, hoy es lunes y la tengo que entregar el jueves, entonces mi cerebro dice, ok, la tarea es muy corta, es una tarea que se puede realizar en una hora. Entonces yo dejo pasar el lunes, dejo pasar el martes y el miércoles en la noche empiezo a preocuparme por lo que tengo que entregar el jueves. O al contrario, puedo llegar a utilizar un tiempo muy amplio para hacer una misma tarea que se puede realizar en una hora. Entonces, tengo que mandar un correo y puedo gastarme toda la mañana intentando mandar el correo. Y ya cuando faltan 10 minutos antes de las 12, finalmente me siento, lo redacto y salió. Eso implica, esa es la ley de Parkinson, lo que implica es que nosotros programamos nuestro cerebro para que termine y ejecute a unas horas específicas. Si yo tengo que terminar una tarea que es muy amplia, que es muy ancha, que requiere mucho tiempo de dedicación, el momento más productivo son los minutos antes de que se termine el plazo o las horas antes de que se termine el plazo, no las horas muy previas hacia atrás para dar respuesta a ese trabajo o a eso que me están presentando. Esa ley de Parkinson se mencionaba como una teoría, pero esa teoría pues ahora nos muestra que el cerebro sí trabaja bajo ese esquema y es la teoría de que puedo durar todo el día haciendo una tarea para terminar finalmente la noche anterior. Solo 2 horas para terminar una tarea es lo que necesitaba. ¿Realmente necesitaba toda la mañana para escribir un correo electrónico? No, realmente necesitaba 10 minutos antes de las 12 para redactar el correo. Entonces, yo preparo mi cerebro para ese funcionamiento. Eso se llama preparar el cerebro para el funcionamiento de ejecución, no de exploración. Cuando yo hago exploración es que mi cerebro empieza a explorar el ambiente, la mariposita que pasó, el ruido que pasó en la calle, la visita que llegó y se me fue toda la mañana y no escribí el correo.
Cuando yo focalizo mi cerebro en la ejecución de lo que necesito realizar, inmediatamente el cerebro ¡fum!, se concentra, se conecta y me da respuesta. Esa es la ley de Parkinson. Esa explicación es muy importante porque esa explicación aplica cuando nosotros necesitamos utilizar límites más cortos, límites temporales visibles. ¿Cuánto es el tiempo que yo necesito para preparar mi agenda? Si yo tengo una agenda del día de lo que voy a realizar, en realidad, ¿cuánto tiempo necesito para mandar un correo? ¿Cuánto tiempo para llamar si tengo clientes a los clientes? ¿Cuánto tiempo para redactar el artículo si estoy escribiendo un artículo? ¿Cuánto tiempo en realidad necesito? Porque si yo me pongo que para redactar tengo que redactar un correo en la mañana y el tiempo se dilata, yo puedo pasarme toda la mañana y no hice la redacción de mi correo. Pero si yo sé que yo puedo redactar un correo en 5 minutos, 10 minutos, que es lo coherente, 5 minutos para redactar un correo ya es incluso mucho tiempo, entonces yo sé que, ok, entonces son solamente 5 minutos. Por eso mi cerebro se va a extensionar, va a empezar a explorar, porque sabe que todavía falta mucho tiempo. El tiempo para el cerebro, como les decía a un comienzo, es muy abstracto, no es real como nosotros lo vimos. Nosotros sencillamente vamos viendo cada conducta, cada comportamiento según se va presentando. ¿Cómo sabemos que existe un tiempo? Bueno, porque existe el reloj y nos va diciendo cada cuánto va a marcar y porque hay unas necesidades fisiológicas que nos van diciendo. Entonces, yo sé que va a ser mediodía porque ya hay unos hábitos de comida al mediodía, ¿cierto? Sé que ya está de noche porque, claro, pues se baja el sol, porque ya me empiezo a sentir más cansado, porque me da sueño, etcétera, etcétera, porque hay unos hábitos que yo he desarrollado en mi cuerpo. Existe algo donde yo voy mirando cuál es ese tiempo, pero el tiempo en realidad es muy abstracto dentro del cerebro. El tiempo está mucho más medido y el cerebro está más medido es hacia los objetivos, lo que debo realizar y el agotamiento que me genera cada una de estas actividades. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de las otras estrategias que hay y dentro de las otras explicaciones de ese manejo del tiempo, es que es la teoría, y no es la teoría, sino es entender el funcionamiento de cómo se genera un proceso muy especial en el cerebro que tiene que ver con los procesos, con el manejo cognitivo que yo le doy a la atención, a la memoria, a la concentración. Eso se llaman procesos cognitivos que son supremamente fundamentales para la adaptación que nosotros tenemos y para los procesos pues, de aprendizaje. Y dentro de esos procesos cognitivos se encuentran las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas es un número de actividades que realiza mi cerebro. Se van a encontrar ubicadas en su mayoría ese funcionamiento ejecutivo que es como el director de la orquesta, el que pone a funcionar todo lo que nosotros hacemos en el día a día en relación a ese cerebro, en la corteza prefrontal. Y en esa corteza prefrontal, que es aquí, la parte más cercana a la frente, pues sabemos que es la última parte del cerebro en terminar de madurar, que está entre los 25 y los 30 años, su finalización, que por lo mismo, al haber un periodo tan largo para lograr su maduración completa, pues también el manejo de las funciones ejecutivas tiene que ver mucho como con esa madurez y con ese entrenamiento del cerebro. Las funciones ejecutivas están encargadas de acciones, por ejemplo, como la inhibición, que es tan importante en el manejo de los adolescentes, en el manejo de los niños, el poder tener un control de mis impulsos, esa es la inhibición, el saber con quién puedo hablar, hasta dónde puedo hablar, con no ser imprudente, con ser cuidadoso en mis palabras, con no atropellar a otros desde mis palabras, con poder reprimir y decir, no, esto no lo necesito hacer, esto no lo necesito comer, esto se puede esperar un poco. La inhibición, por ejemplo, en nuestra cotidianidad la podemos ver cuando utilizamos el celular. Si yo estoy ocupado, pues yo sé que este aparatico me va a distraer y lo que hago es que reprimo la utilización del celular, lo coloco hacia un lado, quizás en modo avión para que no me interrumpa y me concentro. Cuando no tengo un control adecuado, cuando no tengo una maduración o un entrenamiento de esas funciones ejecutivas, pues yo voy a tener que estar mirando a cada rato a ver qué aparece en Instagram y qué aparece en Facebook y qué aparecieron en los mensajes. Y voy a estar en una constante necesidad de estar mirando así no haya nada para ver.
Eso tiene que ver con esa inhibición y con ese poder controlar los impulsos. Otra de las funciones que tiene este director de la orquesta del cerebro, pues es la flexibilidad. Es tener la capacidad del pensamiento, de hacer un pensamiento mucho más flexible y más adaptativo. Entonces, hay cosas que yo puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que yo puedo controlar, cosas que no puedo controlar. Entonces, frente a esas cosas que yo no puedo cambiar, no voy a luchar. Voy a luchar es por las cosas que sí puedo cambiar y voy a ser persistente frente a eso que yo sí puedo cambiar. Si yo tengo que presentar un trabajo y sé que hace parte de mis responsabilidades y sé que soy capaz de hacerlo porque me preparé para eso y si no me he preparado, busco prepararme para eso, entonces me va a permitir poder escoger y ser flexible frente a mis necesidades reales. Entonces, mi necesidad real es llegar y ver lo primero que veo en Netflix, pasar todo el domingo viéndome las películas y las series de Netflix o estar preparándome para el estudio, para el parcial que tengo en la semana, para el artículo que tengo que escribir y decir, mira, Netflix ahora no, ahora lo primordial es poder responder a la tarea o al trabajo que tengo que presentar si soy un estudiante. Si soy un empleado, es poder tener esa flexibilidad de mi pensamiento, de poder decir, mira, no necesito estar constantemente parándome del puesto de trabajo y estar socializando con el uno y con el otro, sino que lo que necesito en este momento es concentrarme y trabajar en lo que tengo que presentar. ¿Sí? O sea, es aplazar todo aquello que no es necesario por algo a lo que yo le estoy dando prioridad. ¿Sí? Entonces empiezo a aplazar y empiezo a decir, no, esto no es urgente, lo realmente importante, urgente es esto, es desarrollar esta estrategia, es contestar este correo, es trabajar durante la mañana, es hacer esto, o sea, es aplazar por tener la flexibilidad y decir, el celular me puede generar mucha dopamina, mucho placer, es muy rico, pero en este momento no, y eso tiene que ver con la flexibilidad del pensamiento. En este momento no lo necesito. La memoria de trabajo, que tiene que ver con mantener esa información activa. Entonces, estoy escribiendo, no sé, un prólogo para un trabajo que tengo que presentar, un informe de contabilidad que tengo que presentar. Y de un momento a otro, alguien entró, me habló y ¡pum! Perdí la información que estaba manejando. Toda esa memoria de trabajo como que se me empieza a perder y la funcionalidad de lo que tengo que hacer como que se desconecta. La planificación también tiene que ver con ese director de orquesta y esa planificación que yo genero ahí en esas funciones ejecutivas es la que me va a permitir a mí organizar un paso a paso en qué me voy a concentrar hoy. Entonces, no es en qué voy a utilizar mi tiempo hoy, sino en qué me voy a concentrar hoy. O sea, qué actividades van a tener mi atención presente, porque vuelve y juega. O sea, para el cerebro, el tiempo es un tema abstracto. No vive el tiempo, vive es lo que nosotros estamos, en lo que nosotros nos concentramos, a lo que le prestamos atención, lo que vivimos. Eso es el tiempo, es las cosas en las que nosotros estamos concentrados y las actividades que hacemos durante el día, durante la noche, durante un tiempo. Es a lo que nosotros le llamamos en realidad el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente, Angie, por favor. Otra de las características que logré encontrar para esta presentación, que nos la explica también desde la neuropsicología, es el sesgo del presente. Nosotros valoramos de manera desproporcionada las recompensas inmediatas. Somos muy dados a la necesidad de tener una recompensa ya, de manera inmediata, sobre todo las generaciones actuales. Las generaciones que nacieron ya con las pantallas, con los celulares, sobre todo los chicos y las jóvenes que nacieron cuando ya existían las redes sociales, o sea, las generaciones que ya dentro de poco entran también a trabajar, pues todas estas generaciones tienen una gran necesidad de una recompensa inmediata. Nuestro sistema tiene un sesgo y es que va a trabajar durante de dos caras. Uno es que podemos tener un sistema que puede ser muy rápido, automático y emocional. Es una necesidad constante de buscar el placer ahora. Entonces, todas las actividades que yo hago es buscando una dopamina en este momento, o sea, que mi sistema esté activo, que yo esté muy activo, que pueda dar respuestas activas y que me generen mucho placer, mucho placer. Entonces, aquí también va a aparecer lo que
lo que las personas dicen es que yo hago como muchas cosas durante el día, pero al final del día no he hecho nada, no he concretado nada, pero porque yo tengo la necesidad como de estar haciendo muchas cosas y al final del día no tengo nada. Entonces tengo muchas ventanas abiertas en ese computador de mi cerebro, pero al final no logré concretar nada, porque estoy buscando de manera rápida algo automático, muy emocional, que me dé placer aquí y ahora. Entonces, si a mí me dicen, mira, es que tú vas a estudiar 3 años para hacer un doctorado y esos 3 años pues vas a hacer una investigación, vas a construir una tesis, luego vas a sacar un artículo, tienes que hacer el planteamiento del problema y finalmente a los 3 años entregas la tesis y la sustentas y listo. Para mí, 3 años, si no hay una claridad sobre el tiempo en el cerebro, pues 3 años es algo abstracto, es algo que es muy lejano. No sé qué pueda suceder en 3 años, no es algo palpable, no es algo de ya. Pero si a mí me dicen, mira, si vas a hacer ese trabajo y tienes que hacerlo ahora por la mañana, tienes que empezar a construir todo lo que va a ser el esquema de tu marco conceptual. Ok, pero si en ese momento en que yo empiezo y digo, bueno, listo, me voy a sentar a escribir algo en lo que voy a terminar en 3 años, pues bueno, yo empezaría a escribirlo con mucho desánimo porque eso no es algo que está allá. Pero a mí me dice, mira, es que Angie necesita que tú le escribas un mensaje para el grupo de bienestar online. Es que ya necesita que tú le prepares un tema para el grupo de bienestar online para mañana por la noche. Entonces, inmediatamente mi cerebro se proyecta y dice, esto lo necesito ya y voy a dar respuesta ya, porque es algo incluso de ahora, así sea para mañana. Pero digo, no, es algo que está mucho más cercano, es ahora. La tesis todavía faltan 3 años y yo no sé qué pueda pasar en 3 años. Entonces, yo dejo de hacer eso que tiene que ver con algo que implica un proceso lento, reflexivo, lógico, ¿sí? Que sabemos que lo tenemos que hacer, que lo debemos hacer, pero que yo no tengo una recompensa inmediata. Y ese es el sistema 2. El sistema 2 se me activa cuando yo tengo que hacer actividades, tomar decisiones sobre en dónde me voy a focalizar en procesos que sean lentos, reflexivos, lógicos y que implican, entre comillas, lo que es un tiempo, o sea, un mayor desgaste cognitivo porque el resultado no lo va a tener de manera inmediata. Mi cerebro va a buscar siempre es poder complacerse con actividades que sean inmediatas, que me puedan dar un placer, un gusto inmediato, o sea, más corto en el término de recibir esa recompensa. ¿Sí? Por ejemplo, algo que es muy cotidiano. Mañana comienzo a hacer ejercicio. Mañana. Y el mañana es el más cercano. En términos de tiempo es lo que nosotros creemos que es lo más cercano. Y cuando ya llega ese mañana, entonces nosotros decimos, no, mejor después de ver la serie de Netflix, o no, mejor mañana, otra vez mañana, porque ese mañana, pues es muy abstracto, mañana es cualquier día, no sabemos cuándo, en realidad no está presente, pero cuando yo digo, hoy comienzo a hacer ejercicio, es en el aquí y en el ahora. Entonces, el cerebro me va a decir, hacia allá te vas a dirigir, entonces vas hacia el gimnasio o sales al campo o haces las actividades que tú cotidianamente tienes planeado que vas a hacer para eso que tú le llamas ejercicio o esa actividad que tú quieres hacer en relación al deporte. Entonces, ese sesgo de presente es algo que está muy marcado en nuestro cerebro. Hasta el sistema 1 y el sistema 2. Cuando ese sistema 1 de querer tener las cosas rápido, ¿sí? Esa búsqueda de placer inmediato aquí y en el ahora, se da en la mayor parte del día, en la mayor parte de tus actividades están centradas es en el sistema 1, pues ahí es donde empezamos a encontrar que es que yo siento que yo como que hago muchas cosas y no hago nada, como que el tiempo se me fue y yo no hice nada, como que es que no me rinde el tiempo, dice la gente, es que no me rinde el tiempo, porque la mayoría de las actividades se centraron a ser resueltas por el sistema 1, más no por el sistema 2, que es mucho más lento, más reflexivo, más lógico, y el 1 me está pidiendo siempre como esa búsqueda de dopamina, del placer, del reconocimiento, de la atención, del aquí y del ahora. Vamos a mirar la siguiente presentación. Hay 3 enemigos claves en el cerebro. Uno de los enemigos es la procrastinación. Esta palabra, pues ustedes la han escuchado también mucho en las redes sociales, está en un auge, ha empezado a coger como lentamente ese auge sobre qué es la procrastinación. Y esta palabrita, pues, nos está implicando y nos está diciendo
en algún tiempo y hasta hace por ahí unos 5 años, yo creo que antecitos de pandemia, se creía que la procrastinación tenía que ver con la pereza. La gente no quería hacer las cosas y dejaba todo para lo último. Entonces, esa gente que nosotros le decimos, pero es que tú el trabajo lo dejas todo para lo último. Yo a veces escucho a los estudiantes de la universidad que dicen, es que yo tengo un grupito de 3 y ellas 2 profes siempre les gusta procrastinar. En cambio, a mí me gusta hacer las tareas así, ya, de una vez, entregar todo listo y tener todo listo en el tiempo. Y las otras dicen, no, es que a mí me gusta hacer las tareas la noche antes, los 2 días antes del parcial estudiar, o sea, todo sobre el tiempo, procrastinar hasta el último momento. El multitasking, que vamos a ver, pues, ese mito que hay en relación a que el cerebro puede hacer muchas funciones a la vez, múltiples tareas a la vez, y la fatiga decisional de la decisión decisional, que tiene que ver con el cansancio que se genera en nuestro cerebro, la carga de energía que tiene nuestro cerebro cada vez que nosotros tomamos decisiones en el día a día. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Muy bien. Entonces, el primero de ellos, como les decía, es la procrastinación. No es pereza. Lo que estamos encontrando en las últimas investigaciones de los últimos 5 años, más o menos desde pandemia para acá, es que en realidad esto se refiere más a una regulación emocional disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces las tareas que nos generan ansiedad las aplazamos en el tiempo porque no queremos sentir ese grado de ansiedad, ese grado de angustia. Recordemos que el cerebro fue creado, fue diseñado por nuestro creador para la supervivencia. Entonces ese cerebro va a evadir todo lo que tenga que ver con un estado de alerta que me active el cortisol. Si yo tengo tareas y tengo actividades de las cuales no disfruto, me generan malestar, entonces yo tengo a aplazarlas, a alargarlas, a generar un ciclo de estrés que se dé en el tiempo, ya a último momento, pero que no me empiece a generar estrés desde allá. O sea, evito esa sensación ansiosa. Entonces, eso hace que muchas tareas se aplacen. Entonces, no, yo lo llevo hasta el último momento, hasta cuando ya lo tengo que dar, porque lo que busco es que mi cerebro evada la sensación de malestar que me pueden generar ciertas actividades o ciertos propuestas que yo tengo en el trabajo. No es que tengo que hacer una reunión y tengo que ir a una junta y tengo entonces que convocar a fulanito, ay no, pero es que qué pereza, no, yo no quiero, entonces yo atraso todo lo que más pueda, procrastino todo lo que más pueda esa reunión. No es que yo tengo que darle funciones a mi empleado en esto, ay, pero es que ese empleado es tan cansón que entonces que yo no hablo con él, yo no le mando correos, yo no, nada, porque lo que hago es que llevo hasta el último momento esa sensación de malestar que me genera el tener que interactuar con otra persona o hacer cosas en las que yo me siento muy incómoda porque me genera, a veces no es ni siquiera ansiedad, a veces me genera como frustración, alguna emoción que nosotros consideramos como desagradable. Entonces, en esa emoción desagradable decimos, ay no, yo lo aplazo para poder evadir. Sin embargo, como a la final hay que entregar esa tarea, pues finalmente vamos a terminar haciendo la tarea y va a terminar el cortisol igual subiéndose, igual va a haber un ciclo del cortisol donde aparece la amenaza, donde luego se va a segregar todo ese cortisol por la situación que tengo que hacer y luego yo tengo que hacer un escape muy rápido, una salida muy rápida de esa tarea, irme, hacerlo muy rápido, lo hago a los 2 minutos o cito sobre el tiempo, ojalá y me digan los compañeros que no tienen tiempo para esa reunión porque yo quiero salir de esa situación muy rápido. Entonces, esa procrastinación tiene que ver más con un estado emocional, con una disfunción en esa regulación emocional que en pereza, lo que la gente antes le decía, es que es perezoso, es que le genera malestar. Esta misma procrastinación aparece en otras etapas del desarrollo, por ejemplo, aparece mucho en los adolescentes, pero el tema de los adolescentes pues va a estar muy relacionado a estos actifactores que tienen tan impregnados a ellos, que son el uso pues del celular, de estar viendo cosas que les generen mucha dopamina. Por eso yo les decía al principio, nuestro cerebro
es diferente al cerebro que tenía Leonardo da Vinci. No sabemos si Leonardo da Vinci hubiera podido pintar todos los cuadros y hacer todo ese montón de cosas que hizo y que hacían esas 24 horas hoy en día, porque es que él en esa época no tenía celular, no tenía computador, no tenía que contestar correos, no tenía Netflix, no tenía toda esa cantidad de distractores que hacen que nuestra concentración y nuestra atención se vayan muy rápido, se dispersen de manera muy rápida. No hacemos por ejemplo, otro ejemplo de procrastinación, yo no hago la declaración de renta porque me da pereza. En realidad, lo que yo no lo hago es por el estrés que me genera empezar a buscar entonces en los correos cuál es el recibo del impuesto predial que ya se pagó, cuál es el recibo del carro, porque tengo que hacer un montón de averiguaciones, de registros, de llenar un registro digital de la DIAN, que es súper aburrido. Entonces, no es que esté generando la procrastinación hacia hacer la declaración de renta porque tenga pereza. Lo que en realidad estoy evadiendo es el estrés que eso me genera, ¿sí? Porque siempre el cerebro va a preferir 100 veces todas las cosas que le generen placer y le generen tranquilidad. Entonces, para mí me genera más placer estar viendo memes que ponerme a hacer una cuenta contable, por ejemplo. Entonces, él va a buscar como ese tipo de excusas y de salidas para no concretar y no focalizarse. Vamos con el segundo enemigo, Angie. El segundo enemigo es el multitask. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar un mito muy común y es que el cerebro puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces, entre tú más cosas hagas, tú eres mucho más productivo. Entonces, si tú haces muchísimas cosas durante el día, es que eres altamente productivo. Si tú tienes muchos trabajos, varios trabajos, entonces eres supremamente productivo y eres realmente esta actividad en el cerebro no se produce. Nosotros hablamos de múltiples tareas a la vez y el cerebro no hace múltiples tareas a la vez. El cerebro no puede hacer múltiples tareas a la vez. Lo que el cerebro hace es que va cambiando de una tarea a otra. Él salta de una tarea a otra. Entonces, cada vez que tú tienes múltiples tareas, él va a ir saltando tu atención de un lado al otro. Es como si tú tuvieras 10 pestañitas en tu computador y en esas 10 pestañitas en el computador te empiezas a saltar de un lado al otro, de un lado al otro, y al final coges tanta habilidad para saltar de un lado al otro, de un lado al otro, y eso es lo que hace el cerebro. El cerebro no abre todas las pestañas a la vez, no es así, pum, te abrieron todas las pestañas, no. Él se focaliza en uno, luego salta a la otra, luego salta a la otra, luego salta a la otra tarea. Esto de estar saltando en las tareas, pues requiere mucho más esfuerzo en el cerebro y mayor agotamiento. Entonces se va a generar esa percepción que al final tú dices, hice tanto y no hice nada. Abrí, cerré pestañas, hice un montón de cosas, pero no, a la final no se ve el resultado. Porque cada cambio de pestañas, saltar de un lado al otro, saltar de un lado al otro, pues va a generar el cambio en guardar la información de lo que estaba, en cargar la nueva información que estás llenando, en reorientar nuevamente mi cerebro y focalizarme, bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo? Así esto, vuelvo y hago nudo acá, luego entro a la otra pestaña y hago nudo acá, luego, y eso quita tiempo, ¿sí? Y genera que mi concentración pues no se focalice, se agota. Las personas que hacen varias cosas a la vez no significa que sean productivos, de hecho no lo son. Muchas veces van a disminuir esa calidad y esa eficiencia en lo que hacen, porque no logran focalizarse en algo, no logran concentrarse en algo y dar respuesta en algo. El cerebro necesita ese tiempo. Si yo salto y salto y salto de tarea, cada vez que yo salto de tarea, entonces tenemos que entender que es como si yo apagara el computador, vuelvo y lo prendo, apago y vuelvo a prendo, apago y vuelvo y lo prendo, apago y lo vuelvo y lo prendo. Voy a agotar, o sea, me demoro en ese apagar y volver a aprender, volver a focalizar, volver a concentrarme. Eso quita tiempo. Uno cree que no, pero eso sí quita tiempo, pero sobre todo energía. El cerebro le quita esa capacidad pues, que podríamos tener. Entonces es como si nosotros estuviéramos haciendo, creer que nosotros podemos hacer multitask, es como si estuviéramos haciendo una carrera y mientras vamos corriendo en la maratón, entonces nosotros vamos saltando y vamos haciendo maniobras y vamos haciendo un montón de cosas, pues o sea, eso no es, porque el cuerpo finalmente se va a agotar. Vamos a mirar el tercer enemigo. El tercer enemigo es la fatiga de la decisión o decisional, la fatiga de la decisión. Cada decisión que nosotros tomamos también agota nuestra energía mental. Las investigaciones lo que nos han mostrado es que cada vez que nosotros tenemos que tomar
pequeñas o grandes decisiones, eso implica, nuevamente, volver a trabajar, que esas funciones ejecutivas se empiecen a ya llevar y va generando y va gastando energía porque tengo que concentrarme, porque tengo que estar atento y eso implica un gasto energético. Entonces, cada vez que yo tengo que tomar muchas decisiones durante el día, en el caso del multitasking, pues lo que va a ocurrir es que me voy a agotar. A la mitad de la mañana estoy ya completamente agotado, o sea, necesito descansar, estoy muy, muy, muy agotado. A las 6 de la tarde es increíble el agotamiento y uno siente que el tiempo no le rindió, todavía tengo muchas cosas por hacer, hay muchas situaciones que resolver. Entonces, mi cerebro de manera constante por su cotidianidad ya tiene que tomar decisiones cotidianas. ¿Qué me desayuno? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a leer hoy? Todo el tiempo está tomando decisiones, todo el tiempo está tomando decisiones, todo el tiempo. Pero cuando son decisiones que tienen que implicar a otros, como lo que sucede en el trabajo, que no solo me implica a mí, sino que implica a un grupo de personas o a otras personas o a una institución, pues va a ser mayor ese gasto energético. Hay una investigación muy interesante que encontré, que presentaron en el 2011 y fue frente a unos jueces en Gran Bretaña. Les hicieron una prueba donde miraban qué tanta cantidad de casos resolvían en X número de tiempo. Entonces, miraban en la mañana cuántos casos resolvían, a mediodía cuántos casos resolvían y en la tarde cuántos casos resolvían. Entonces, lo que ellos encontraban es que la mayoría de los casos que resolvían y que recibían una aprobación, el 65% de los casos se generaban en la mañana. Luego empezaba un desnivel como después de las 12 del día y después de almorzar, por ahí como hasta almorzaban y después hasta las 4 de la tarde, de 4 a 7, 8 de la noche, nuevamente aumentaban las posibilidades de tener aprobaciones en los casos que estaban llevando. Eso lo que mostraba era como ese agotamiento que se genera en el cerebro a la mitad del día cuando ha tenido que tomar muchas decisiones. Entonces ya el cerebro se pone más lento, se empieza a pensar, es que no sé qué escribir en ese correo y empieza a dar vueltas, es que no sé qué escribir en ese artículo, no, es que tengo como un bloqueo mental y no logro responder o no logro tomar decisiones y a eso es lo que nosotros le llamamos la fatiga decisional. Y eso es uno de los grandes enemigos de la atención y la concentración cuando nosotros estamos hablando en términos de tiempo y de ser, entre comillas, o lo que la gente comúnmente le dice, ser productivo en el tiempo. Pues la fatiga decisional no nos permite estar tomando constantemente decisiones, no nos permite ser completamente productivos o lo que la gente quisiera ser, muy productivos. Entonces dicen, no, es que esta persona es productiva porque está en un juzgado, porque es contador, porque tiene que tomar decisiones, muchas decisiones durante el día, entonces es muy productivo. La verdad es que no es que sea muy productivo, porque lo que se han encontrado en las investigaciones es que existe esa fatiga, la fatiga de la decisión, y entre más tiempo esté expuesto a decisiones muy marcadas, constantes, pues llega un momento en que ya el cerebro como que pierde la capacidad resolutiva. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, vamos a mirar entonces bajo esos enemigos que les acabo de explicar y bajo esa explicación que da la neurociencia sobre por qué nosotros no logramos concentrarnos y estar atentos a esos procesos que queremos llevar a cabo durante el día en una jornada laboral o una jornada académica. ¿Qué estrategias podemos utilizar basadas en la evidencia? O sea, herramientas que no sean prácticas y que se puedan resolver desde ese funcionamiento cerebral. Hay algo que se ha encontrado, que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo de ellos, pero que siguen apareciendo investigaciones que nos siguen mostrando la prevalencia y la importancia. Nosotros tenemos unos ritmos ultradianos. Estos ritmos ultradianos tienen que ver con la matriz de energía que maneja nuestro cerebro. Estos ritmos todos los tenemos. Es necesario que los conozcamos. Hace un momento estaba hablando con Angie sobre el poder conocer nuestro cuerpo. Bueno, estos ritmos se tratan de eso, de conocer cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona por dentro mi cuerpo. ¿Sí? Saber, yo tengo momentos durante el día en que estoy muy activo y tengo momentos en que logro focalizarme y desarrollar todo de manera rápida. Pero tengo momentos, horas durante el día, donde me siento muy agotada y yo siento que no me rinde. Y por más que le haga, no es que eso no me salen ideas, yo como que ahí me bloqueo.
Eso tiene que ver con estos ritmos ultradianos. Nosotros tenemos unos ritmos que tenemos que lograr identificar en nuestro organismo, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces hay momentos en que tenemos una energía muy alta, hay momentos en que tenemos la energía muy bajita y hay momentos en que nosotros necesitamos recuperar energía. Entonces yo les ponía el ejemplo, bueno, puede que mi energía tenga un pico de 9 a 12 del día, se logra concentrar y es muy proactivo, pero luego empieza como un valle de 2 a 4 de la tarde que como que, ay, como que siento, mi percepción es que todo está pasando como muy lento, que es como agotador, como que no produzco. Luego viene un momento en que el cerebro vuelve y como que se recupera, ¿sí? Entonces eso va como de 4 a 7. Es aprender a jugar con esos ritmos. Algunos dicen, no, es que en ese ritmo yo soy, por ejemplo, a mí me concentro mucho más trabajando de noche. Otros dicen, no, yo para escribir un artículo tengo que madrugar. Yo madrugo, me levanto muy temprano y ahí me pongo supremamente productivo. O yo estudio para matemáticas en la mañana muy temprano y eso me entra la información súper. Cambio en la noche, ya estoy muerto. Algunos le dicen, es el ritmo del búho, los búhos que entonces que en la noche producen más y las golondras entonces que en la mañana, las alondras en la mañana son más productivos, entonces yo soy búho, soy alondra, eso tiene que ver con eso y es con los ritmos ultradianos. Tenemos que reconocer en nuestro cuerpo cuál es mi matriz de energía. Y desde esa matriz de energía de mi funcionamiento voy a dividir mis funciones laborales. Entonces, si yo sé que mis picos de actividad están entre las 9 y las 12 del día, ahí voy a hacer todo lo que sean las tareas analíticas, que impliquen tomar decisiones, que impliquen redactar, que impliquen hacer análisis muchos más profundos, porque ahí está toda la energía condensada que yo puedo utilizar. Si yo sé que tengo un periodo de valle que más o menos va entre las 2 y las 4 de la tarde, que ni siento ese tiempo, entonces ahí es cuando yo voy a hacer todas esas tareas que son rutinarias, escribir el correo, llamar, mandarle el mensaje, todo lo que es rutinario, todo lo de rutina. Si yo sé que luego viene un periodo de recuperación que como que yo otra vez vuelvo y como que me estabilizo, ahí es donde voy a hacer todas las tareas creativas, todo lo que implique diseñar, crear, innovar, es ahí donde yo lo voy a hacer. Yo quiero cambiar, quiero hacer unas actividades para mis estudiantes. Entonces, es durante ese periodo de recuperación donde yo puedo activar mi creatividad y ser mucho más funcional en donde me voy focalizando. Vamos a mirar la siguiente estrategia. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. La técnica Pomodoro es una técnica que se viene utilizando desde hace muchos años. Ya vamos en la técnica Pomodoro 2.0, pero es una técnica que en realidad funciona. Y por eso sigue siendo muy común escuchar de técnicas de Pomodoro. Esa técnica de Pomodoro tiene que ver con poder hacer descansos en los periodos de tiempo. Entonces, lo que se propone es, trabajo 25 minutos de manera concentrada, descanso 5 minutos, me desconecto del computador y descanso 5 minutos. Luego vuelvo y trabajo 25 minutos y vuelvo y me desconecto 5 minutos. Este ejercicio se hace 4 veces, entonces trabajo 25, descanso, trabajo 25, descanso, trabajo 25, descanso, trabajo 25, descanso, y cuando haya hecho los 4 rondas, entonces ya me doy un permiso de un descanso de 15 a 30 minutos. Pero entonces, ojo, para que eso realmente funcione en el manejo del tiempo, los 25 minutos de trabajo. Los 25 minutos de trabajo es, usted se desconectó de las redes sociales, se desconectó de todo lo que pueda interferir, de recibir correos, de todo lo que usted tenga que hacer y se concentra y se focaliza solamente en un punto. ¿Sí? Sabiendo que el cerebro los 25 minutos no va a estar todo el tiempo corrido, concentrado, no, porque a nosotros nos distraen los pensamientos y muchos otros factores que empiezan a aparecer, pero que yo voy a estar produciendo ahí, o sea, con la intención de producir esos 25. Luego paso a los 5 minutos de descanso. Esos 5 minutos de descanso no pueden ser en la utilización del celular, porque si yo utilizo las redes sociales para descansar, mi cerebro sigue trabajando. O sea, en realidad uno no descansa al estar revisando redes sociales. El cerebro sigue en función porque sigue dejándose asombrar por estímulos, asombrar por estímulos de lo que estoy leyendo, de lo que estoy viendo. Entonces no funciona. Lo que funciona es que me desconecto esos 5 minutos y lo que hago es que
voy a mirar por lo menos unos 20 pasos a donde estoy, calculo que hayan 20 pasos y hago una mirada fija hacia ese lado donde estoy mirando. Hago respiraciones profundas, muevo mi cuello, me activo y ya, vuelvo y me conecto. Si lo hago desde ahí, pues un descanso de 5 minutos es un descanso muy amplio. Miren que yo acabo de hacer ese ejercicio y ya descansé. Y 5 minutos en una respiración, 5 minutos relajando el cuello, tomando agüita. Eso es bastante tiempo cuando uno no utiliza estos distractores. ¿Cuándo entonces, Andrea, vamos a mirar el celular? Cuando usted haya hecho los 4 ciclos y ya tenga mucho más tiempo para descansar, entre los 15 y los 30 minutos. Pero en ese descanso, pues hay que tener control de este aparato otra vez y decir, bueno, ¿cuánto tiempo en realidad le voy a dedicar a esto? Voy a revisar todos los mensajes que me mandaron, voy a revisar todo lo que, porque eso es seguir trabajando. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? ¿Por qué funciona? Pues porque esa red de control ejecutivo también fatiga. Después de 25 minutos de estar nosotros concentrados en algo, siempre va a aparecer algo que nos genera mucho agotamiento. Entonces, lo que sabemos es que el cerebro durante el día puede hacer, en periodos cortados, en diferentes periodos, puede hacer actividades concentrado alrededor de unas 4 horas, ¿sí? De 4 horas de las 12 horas. Entonces, si en esas 4 horas yo logro distribuirlo de manera adecuada, él va a dar un mejor rendimiento. Pero el cerebro no me va a hacer las 4 horas corridas concentrado, él no lo va a hacer. Si yo lo cojo a hacerme las 4 horas seguidas, no, él a la hora ya se me cansa y ya se me empieza a distraer y ya empiezan a aparecer otras motivaciones y otras cosas y él no lo va a querer hacer porque aparece la fatiga. Entonces, por eso estamos hablando de que este método Pomodoro funciona porque permite decirle al cerebro, mira, nos vamos a concentrar 25 minutos y luego vas a descansar. Entonces, ese descanso repone la energía, vuelve y carga y vuelve y se maneja, ¿sí? Entonces, la emoción, la atención es un músculo. Si nosotros descansamos, pues lo que va a permitir es que tengamos una mayor producción de concentración, de atención en el momento en que tengamos que trabajar, pero tenemos que tener descansos reales, descansos verdaderos. Entonces, el primer tip es, si queremos ser productivos, o eso que nosotros llamamos productivos, o lograr concentrarnos, ¿sí? Y tener ese proceso cognitivo claro para mis funciones laborales, pues lo primero que necesitamos tener es un descanso y un descanso verdadero. Si el cerebro descansa de manera adecuada, él va a poder tener ciclos mayores de concentración y de producción a lo que yo le estoy pidiendo. Muy bien. Bien. Otra de las estrategias que se utiliza son los bloques de intención. Estos bloques de intención tienen que ver más desde la psicología y es poderle dar un sentido a las cosas que nosotros hacemos. Entonces, nosotros normalmente llevamos una agenda, ¿cierto? Súper linda y en esa agenda, escribimos todo lo que tenemos programado para hacer en esa semana y y escribimos las acciones de manera específica. Entonces, escribir el informe, llamar a fulanito, mandar este mensaje, muy exacto. Lo que se propone desde ese bloque de intención que está funcionando muy bien es que esas intenciones tienen que estar conectadas con un propósito para que esto me active la motivación y la dopamina. Entonces, tengo que realizar un informe o escribir el informe. No lo dejemos en escribir el informe. Cuando tú estés llenando la agenda de escribir el informe, porque esto me va a permitir, ¿qué te va a permitir? Responder adecuadamente al trabajo, no, dale un propósito mayor, algo que a ti realmente te motive y te genere dopamina, ¿sí? Porque estoy interesado en que poder aprender de este proceso laboral que estoy llevando. O sea, algo que tenga que ver tuyo, que te beneficie a ti, que te motive a ti, para que eso genere esa segregación de dopamina al momento de realizarlo. Entonces, no te limites solamente a decir, escribir el informe, ya, no, el por qué, ¿sí? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y si logramos que eso que estamos escribiendo tiene un para, entonces va a tener un significado, va a tener una intención mucho más proactiva que me va a permitir no aplazarlo, sino encontrar como ese resultado. Entonces, no voy a decir a las 10 a.m. escribir informe, sino que le voy a decir a las 10 a.m. avanzar informe para graduarme en julio. ¿Sí? O sea, algo que me genere esa motivación. Vamos a mirar la siguiente presentación. Bien.
La regla de los 2 minutos es una regla que también es muy común y que ha venido tomando pues mucha fuerza desde hace ya bastante tiempo y sigue siendo muy funcional. La regla de los 2 minutos es todo lo que yo pueda hacer en 2 minutos, hagámoslo, no lo dejemos para después. El cerebro tiene otra característica y es que él logra dejar las cosas inconclusas y gasta mucha energía en eso que queda inconcluso, lo que me quedó faltando. Entonces, por ejemplo, hay una investigación donde utilizaron una serie de rompecabezas y en algún momento del ejercicio les decían a la gente, paren, y no les permitían seguir llenando el rompecabezas. Cuando iban a evaluar, la gente recordaba cuáles eran los rompecabezas que no habían terminado de armar y se quedaban pensando, pero es que, ¿cuál era la ficha? Es que me quedó faltando. Pero en los que sí habían terminado, los pasaron totalmente desapercibidos. A lo que más se centraron y su pensamiento más se centraba era hacia eso que no habían terminado de concluir. Entonces, el cerebro siempre va a buscar como eso que genera tensión cognitiva, lo que falta por terminar de concluir ese ciclo. O sea, el no poder terminar ese ciclo es algo que genera tensión cognitiva y en donde el cerebro suele pegarse en las tareas incompletas. Entonces, bajo eso existe pues esa regla de los 2 minutos y la regla de los 2 minutos es haz todo aquello que puedas hacer en los 2 primeros minutos. Ah, no, yo en 2 minutos puedo mandar un mensaje, no, pero lo voy a postergar. No, si lo puedes hacer en ese mismo instante, hazlo en ese mismo instante. O sea, todo lo que tú puedas hacer en 2 minutos, hazlo ya, no lo dejes para después, porque dejar esas pequeñísimas actividades después, mañana, a un rato, hace que se dilate mucho la concentración. Si en ese instante lo puedes hacer, lo haces. Si no, entonces ya esperas según ese ciclo de energía que les estaba explicando hace un momento. Cuando llegue ese momento de valle donde puedo hacer las actividades monótonas, entonces ahí voy a hacer todo eso que tiene que ver con los 2 minutos. Si es que a las primeras horas no lo puedo hacer, entonces entramos a hacerlo en esos minutos de valle. Muy bien. Siguiente. Bien. Las actividades, hay diferentes actividades que se pueden hacer frente a eso. Hay que empezar mirando frente a eso que no logramos como focalizar, cuáles son las interrupciones que nosotros tenemos externas. ¿Qué es lo que me interrumpe? Ah, no, es que a mí, yo me he dado cuenta que cuando estoy trabajando a mí me interrumpe mucho la conversa de mi compañero de oficina, o me interrumpe mucho Julanito que viene a hablarme, o me interrumpe mucho la música que escucho. ¿Qué son esas interrupciones externas que nosotros tenemos? O sea, ¿qué es lo que cuáles son esos ladrones del tiempo? Es empezar a hacerle auditoría al tiempo. O sea, ¿qué es eso que nos roba? ¿Quién nos está robando los momentos de concentración, esos picos altos de concentración que tenemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva pues como esas interrupciones? ¿Qué es lo que lleva a mi autointerrupción? No es la interrupción del otro, sino qué es lo que lleva a mi pensamiento que se interrumpa. ¿En qué me gusta distraer mi pensamiento cuando estoy trabajando? ¿En qué es lo que lo distraigo? ¿Qué es lo que me hace como irme para otro lado y quedarme por ahí pensando en la película que vi el fin de semana, en el libro, en el podcast, en qué, hacia dónde me fui? ¿Cuáles son esos falsos urgentes que nosotros tenemos? No es que todo es urgente, hay que hacerlo todo para ya, 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 ya. No, ¿cuáles son en realidad? O sea, hacernos como un proceso introspectivo real de mirar esos ladrones de tiempo que no nos permiten focalizarnos y llevar a cabo las actividades. Bien, ya vamos terminando, vamos a mirar qué sigue. Tener un plan de acción. Entonces, vamos a mirar que todas estas actividades que yo les acabo de explicar, pues son actividades muy sencillas que si nosotros las hacemos de manera consciente, pues las podemos programar, las podemos ejecutar y que es un cambio que se va realizando de poco a poco. En poco a poco, en poco a poco, nosotros vamos realizándolo. Algo que tiene maravilloso nuestro cerebro es que tiene la capacidad, gracias a la plasticidad neuronal, pues tenemos la capacidad de cambiar muchos aspectos de nuestra conducta que podemos cambiar. Hace unos años se decía, no, es que la personalidad es fija y no se puede cambiar, no, la personalidad puede cambiar hasta en la edad adulta. Entonces, todo esto es modificable. Si yo procrastino, bueno, ya hay estrategias que yo puedo utilizar para empezar a regularme, empezar a evaluar, bueno, ¿por qué estas tareas me generan tanto malestar? Bueno, es que estoy teniendo muchos ladrones de tiempo, pero ¿por qué me permito que se me robe ese tiempo que después me voy a estar quejando que no tengo en la noche? No es que me puse a hablar con mis amigas en el trabajo y por la noche estaba estresadísima porque tenía mucho trabajo pendiente. Entonces, ¿qué es eso? Esos procesos introspectivos, o sea, es colocarme desde la realidad y comenzar a tener un plan de acción.
Comenzar a tener un plan de acción es comenzar a tener un plan de compromiso semanal. No lo hagamos a largo plazo, porque vuelvo y les digo, cuando uno lo hace a mediano o largo plazo, el cerebro dice, eso está muy lejos de alcanzar, mañana lo hago, mañana quizás no, empezar desde ya hacerlo y decir, listo, voy a llevar una posibilidad del tiempo y voy a mirar hasta dónde alcanzo a llegar, pero mi propósito es hacerlo en esta semana. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Primero, identificar cuál es la reserva de ese tiempo para las tareas complejas. ¿Cuáles son las tareas complejas? O sea, ¿cuáles son mis picos de energía? ¿Cuál es ese pico alto que yo tengo de energía? ¿Cuáles son los picos valles que yo tengo de energía de productividad? ¿Cuáles son los picos creativos? Ya como que el cerebro empieza a activarse. Entonces, lo primero es poder observar nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro. La segunda actividad que podemos hacer son los pomodoros. Entonces, empezar una tarea diaria, hacer que dure 25 minutos, luego 5 minutos de descanso, repetir 25 minutos 4 veces con sus 5 minutos de descanso y luego así hacer un descanso de 15 a 30 minutos. Esto permite que el cerebro se refresque y se vuelva como a conectar. La regla de los 2 minutos también nos va a servir. Todo lo que pueda hacer en 2 minutos lo vamos a hacer. Esto tiene pues como muchas referencias pues donde podemos buscar. Vamos a adelantar un poquito más en la siguiente. Y en la realidad productiva, pues lo que nosotros encontramos hoy en día es que lo que se ha visto en términos de investigación y de estadística es que pues nuestro término de tiempo productivo como tal viene siendo de 2 horas 53 minutos, a máximo 3 horas al día de productividad. Entonces, algunos dicen entre 3 y 4 horas si logramos maximizar esa productividad. Hay muchas investigaciones pues, que muestran de cómo se pierden muchas horas y mucho tiempo durante el día en las distracciones, que se reciben emails fuera del horario, donde los estudiantes pues se quejan por la falta de su gestión de tiempo, muchas horas, sobre todo es que hay muchas horas en que existen muchos distractores que en la Edad Media, no, en el Renacimiento, cuando estaban en toda la época de la creación de Leonardo da Vinci, pues no tenían y ahora nosotros sí tenemos. Pasamos a la siguiente. La estrategia actual lo que nos propone es un trabajo profundo sin estas distracciones, es lo que he encontrado pues como la evidencia en estos 2 últimos años, lo que se viene hablando, el límite cerebral que les mencionaba de alrededor de unas 4 horas diarias completas de concentración, completas pero no seguidas, ¿cierto? Sino en descansos, el tema de los residuos atencionales, que eso tiene que ver con que cada vez que yo suelto una actividad y entro a otra actividad es como si abriera varias pantallitas, varias pestañas, y ni siquiera pestañas, son como ventanas en el computador que tienen que volver a entrar en conciencia, tomarse su tiempo para volver a estructurarse. Entonces, el hacer esas varias actividades no es sano, pues no es productivo y esto genera pues ese residuo en la atención. Logramos distraernos mucho, incluso en algunas investigaciones dicen que ese residuo de atención, hice una actividad y pasé a otra para lograrme concentrar en la otra. Hay gente que logra demorarse entre 20 y hasta 25 minutos, volver nuevamente a entrar a ese foco de concentración completa para la siguiente actividad. Entonces, eso quita mucho tiempo. Más bien, organizar de manera estratégica el trabajo para que los saltos no sean tantos, sino que sean más estructuraditos, como que sigan una línea, un orden para que se puedan desarrollar. Eso tiene que ver con el orden en el tiempo. ¿Cómo aplicarlo? Pues como lo mencionaba, las distracciones. El paradigma del descanso. Encontré una investigación de este año donde mostraban cómo las funciones ejecutivas dependen mucho de la pausa que nosotros hagamos y del sueño reparado. Entonces, si yo quiero unas funciones ejecutivas que estén al 100%, que esa área de mi cerebro se articule, que mis funciones de atención, concentración, memoria de trabajo, todo lo que yo tengo que hacer en el día esté de manera, entre comillas, lo que la gente le quiere decir productivo, pues esto tiene que ver con que tengamos unas pausas reales, unos descansos reales y un sueño reparado. Entonces, entre más producción, mejor sueño. Entre mejor sueño, más producción de lo que la gente quiere. ¿Sí? Entonces, el cerebro funciona mejor en intervalos de foco, pausas reorganizadas, muy organizadas de lo que vamos haciendo en esa agenda.
una cultura de sobreexigencia, vivimos en una cultura donde nos siguen diciendo, no solo a las mujeres, sino también a los hombres por mucho tiempo debían ser los que mantenían el hogar, entonces muchas actividades, mucho peso, pero ahora también las mujeres entramos dentro de ese mismo círculo de ser demasiado sobreexigentes, ¿no? Entonces, entre más ocupado, más éxito, no es el contrario, entre más ocupado, menos éxito en lo que estás haciendo, ¿sí? Ya viene un nuevo enfoque que lo que nos están diciendo estas investigaciones que aparecen este año es que entre más tenga un descanso adecuado, o sea, si tengo un descanso real, pues voy a rendir mucho más, ¿sí? Voy a ser mucho más productivo. Aquí aparece lo que las abuelitas antes decían, el dormir la siestica a mediodía. Bueno, esa siestica a mediodía le sirve al cerebro para reparar. Muy bien. Siguiente. La gestión del tiempo. Bueno, la IA ahora nos está generando también, encontré en la revisión que realicé muchos aplicativos que nos ayudan desde el reloj a decirnos los tiempos, ¿no? Entonces, ya es tiempo de descansar, ya es tiempo de tomar agua, ya es tiempo de tal cosa. Y ese tipo de cosas también nos pueden ayudar cuando estamos arrancando. No para pegarnos obsesivamente al aplicativo, a lo que el aplicativo me diga, porque no nos vamos a condicionar, sino mientras se coge el hábito de aprender a organizar y a focalizar nuestra concentración. Cuando ya lo tengamos, entonces empezamos a soltar también estos aplicativos. Muy bien, vamos a mirar el siguiente. 5 compromisos, entonces los residuos atencionales, ya como resumen, el poder hacer pausas reales, ¿cierto? Hacer bloques de trabajo sin distracción, incluso las investigaciones ya del 2025 no hablan de que el bloque sea de 25 minutos, sino dicen si está lo suficientemente focalizado, incluso se puede llevar hasta 90 minutos sin distracción de aparatos, solamente en una función específica, cuando ya se ha logrado una maduración completa y se ha entrenado el cerebro para hacerlo, el cerebro puede tener esa capacidad de llevarlo hasta 90 minutos pues, de esa concentración. Pausas sin pantallas, lógicamente, mirar esos residuos atencionales, jugar con los residuos, entonces una agenda mucho más coherente, que las actividades no tengan que saltar de un extremo a otro, de estar preparando, por ejemplo, una fiesta, a inmediatamente pasar a escribir un artículo, que son cosas muy diferentes, o sea, algo que tenga mucha más articulación en el día. ¿Listo? Y romper con el paradigma se sigue presenciando y es hacer más, no quiere decir que rendimos más bien es aprender a manejar nuestra energía y nuestra atención para tener pues, como unos propósitos más altos. Muy bien. Tu cerebro puede aprender a gestionar mejor el tiempo, a eso que nosotros le llamamos el tiempo, y eso se puede generar a cualquier edad, que eso es algo también maravilloso. La neuroplasticidad se puede generar a cualquier edad y eso es grande porque nos permite decir, si yo siempre he sido procrastinador, pero es que si yo siempre he sido, entre comillas, me decían que era perezoso para hacer las cosas, que no tenía iniciativa, que no era buen líder, pues nunca es tarde para comenzar a hacerlo porque nuestro cerebro fue diseñado, fue creado por Dios para nosotros poder tener movimientos y cambios importantes siempre y cuando tengamos la intención de generarlo. Eso es todo y es el mensaje con lo que los quiero dejar en esta noche de esta masterclass. Que tengan muchas herramientas y muchas ideas de por dónde podemos comenzar desde lo que se encuentra en la evidencia científica. Angie. Bueno, yo no sé ustedes, pero de verdad estoy pero muy agradecida con la doctora Andrea. De verdad que toda la información que nos brindó fue súper valiosa y de verdad que quedé súper asombrada de esa cifra, doctora, que usted nos regaló sobre la productividad de una persona en el día. O sea, tenemos 24 horas, obviamente descontemos las 7, 8 horas que dormimos los que somos bendecidos y podemos dormir esas horas, pero que solamente de esas horas que nos queden seamos 2 horas, creo que con 53 minutos productivos, de verdad que es una alarma bien grande. También me llamó mucho la atención que a veces nosotros creemos que porque somos multitasking, creo que así es la palabra, somos muy productivos. Nosotras como mujeres
tenemos algo que decimos, ay, nosotros no somos como ustedes, que ustedes solamente se enfocan en una cosa al tiempo. Nosotros podemos hacer diferentes, varias cosas a la vez. Y, o sea, con eso que nos dijo hoy, doctora, creo que, o sea, no vamos a volver a decirlo porque eso no quiere decir que de verdad estemos siendo eficientes o que hagamos nuestras tareas también con una alta calidad. Como también un llamado a, a todas estas personas que somos tan exigentes con nosotras mismas, con nosotros, los caballeros, que todo de verdad nos está pasando esto con las mujeres, que decimos que debemos de ser mamás, las que son mamás, que emplea, pues trabajadoras, también en la casa, si estamos estudiando, y entonces creemos que entre más nos exijamos, más exitosas somos. Y yo creo, doctora, que esto también nos está llevando a enfermarnos y a no ser conscientes. Así que de verdad, doctora, que me siento muy agradecida. Nos dedicaste mucho tiempo en cifras, en tips, en estudios, y de verdad que me siento muy agradecida con usted. Yo sé que también nuestros oyentes están muy agradecidos. Qué mejor regalo de Navidad que esta masterclass. Siento que fue muy, pero muy productiva. Así que bueno, si ustedes la disfrutaron, coméntenla en los comentarios, compártanla también con otros compañeros que no se pudieron conectar ahorita porque están en diferentes ocupaciones. Pero de verdad que muchas gracias, doctora, y no olviden, por favor, si ustedes quieren regalarnos otras sugerencias para nuestras masterclass del 2026, por favor, diligencien esa encuesta, díganos qué otros temas ustedes desean, que nos están pidiendo muchos temas de salud mental nuevamente. Así que bueno, vamos a revisarlo bien y nos vemos en ese 2026. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar aquí en cada mes, en esa cita mensual. De verdad que ya vamos para 3 años. El próximo 2026 sería el 4 año con estas masterclass alumni de bienestar online, y de verdad que muy agradecidos con todas esas personas que nos apoyaron: la doctora Andrea Bernal, la doctora Maurín Pérez, la doctora Jessica Jerez, Daniel Kairos, que nos acompañó con esa masterclass de la IA, y todos aquellos que se han conectado en diferentes masterclass. Así que muchas gracias a no solamente a ustedes que nos han acompañado, sino también a esos profesionales que nos han aportado diferentes conocimientos. Recuerden que si ustedes se han perdido alguna de estas masterclass, las pueden encontrar en el canal UNAC. Hay una lista que se llama Egresados, y ahí pueden encontrar las diferentes masterclass que hemos tenido durante este año. Muchas gracias por acompañarnos, una feliz noche y nos vemos en ese 2026.